No se queda ahí como cargando. Métete, apágale ahí, cerra esto y métete aquí. Y Andrea, ya nos están escuchando todos los participantes. Muy buenas tardes. Queremos darle la bienvenida a todos los participantes. Mi nombre es Andrea Hulbert y soy la moderadora de este webinar que tenemos el gran honor de celebrar el día de hoy. Por una cuestión técnica no están viendo mi cara en la pantalla, todos los que nos acompañan el día de hoy, que es una gran audiencia, y estamos muy, muy contentos de tener una audiencia tan grande. Mi nombre, como les dije, es Andrea Hulbert. Voy a darle un momentito la palabra a don Cristian Díaz para que nos explique lo que es ALDEC. Don Cristian, tiene la palabra. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para los que están más al sur. Mi nombre es Cristian Díaz, como bien lo decía Andrea. Soy asociado de ALDEC, que es la Asociación Latinoamericana de Derecho a la Construcción, actualmente miembro de su junta directiva como presidente. Les damos las gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y por el apoyo que ha tenido ALDEC desde hace varios tiempo para atrás, con varios webinars que hemos hecho. Es una asociación que lo que está enfocada es en el estudio y la academia en relación al derecho a construcción en toda Latinoamérica y pues les agradecemos nuevamente que nos acompañen. Tenemos una hora de tiempo, así que mi intervención iba a ser muy rápida y le devuelvo la palabra a Andrea. Muchísimas gracias, Cristian. Vamos a tener también una breve introducción que nos va a hacer uno de nuestros expositores, Marlon Leiry, específicamente sobre el proyecto Infra 2038. Marlon. Hola, buenas tardes y buenas noches a todos. Gracias, Andrea, y me gustaría agradecer también a Aldec y Cristian por la oportunidad de organizar este webinar junto con el Infra 2038. Y voy a hablar rápidamente de nuestro proyecto, que nació en una reunión de líderes de la Fundación Lehman y con el objetivo de discutir infraestructura en Brasil, que es muy necesario para el desarrollo económico de nuestro país. Nuestro reto es hacer que Brasil salga de la posición 73 en el ranking del Fórum Económico Mundial y llegue a la posición 20 en 2038. Para eso es necesario más que doblar la inversión en infraestructura en Brasil. Invertimos hoy cerca de un poco más de 2% al año y necesitamos invertir más de 4% al año. Y con eso, nuestro inventario de infraestructura saldrá de un 36% para casi 60%, que es la media de los países desarrollados. Y entonces, en ese proyecto, aproximamos gobierno, sector privado y academia para intentar crear un ambiente más favorable a las inversiones privadas, con un ambiente institucional y económico más estable y con seguridad jurídica más grande. Gracias. Muchísimas gracias, Marlon. Bueno, empezamos entonces oficialmente este webinar denominado Infraestructura Post-COVID-19. Nuestro primer expositor es precisamente Marlon Leiry de Brasil, que es licenciado en Derecho por la Universidad Estatal de Londrina, máster en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad París 10. Representa clientes nacionales e internacionales en proyectos públicos y privados de construcción e infraestructura y es miembro de distintas asociaciones en construcción. Es líder en asuntos legales y reglamentarios y Marlon nos va a hablar un poquito de qué es lo que está pasando en este momento en la situación en Brasil, cómo se le está haciendo frente a los contratos de infraestructura y un poquito también tal vez sobre las estrategias de gobierno. Marlon, tienes la palabra. Gracias, Andrea. Yo hablaré en mis 6 minutos de proyectos de infraestructura en Brasil, sobre todo de concesiones y asociaciones público-privadas en el sector de logística, que son los más afectados por la pandemia en Brasil. Datos oficiales demuestran que los aeropuertos tuvieron una caída de 90% en el movimiento de pasajeros y en las carreteras una reducción de 30% de tráfico. Es necesario tener en cuenta que, en principio, los riesgos ordinarios están a cargo del concesionario y los riesgos extraordinarios a cargo del poder concedente.
Entonces, una buena noticia para los concesionarios ha sido un parecer de AGU, que es la Abogacía General de la Unión, reconociendo la pandemia del coronavirus como un evento de fuerza mayor y las restricciones de tráfico y de actividades comerciales como un factum principis en proyectos de infraestructura de transporte. Pero, entonces, en estos casos, sería posible aplicar la teoría de la imprevisión en los contratos públicos. Todavía, el restablecimiento de la ecuación económico-financiera del contrato no es segura, es incierta aún todavía, porque las herramientas que tenemos hoy en nuestro reglamento no son suficientes para tratar de este tema, por dos razones principales. La primera, como bien ha dicho el profesor Floriano Acevedo Márquez, es la dificultad de decir cuál es el nuevo equilibrio económico-financiero, ¿no? Es casi imposible decírselo hoy. En Brasil seguirá el nuevo normal post-pandemia. Como podemos imaginar, los aeropuertos, por ejemplo, no tendrán el mismo tráfico de pasajeros antes de la pandemia. Entonces, en estos casos excepcionales, medidas excepcionales también podrán ser tomadas. Por ejemplo, un establecimiento de un punto de equilibrio económico-financiero de los contratos de forma provisional, para que sea posible continuar los servicios públicos y después las partes pueden discutir o readecuar ese nuevo equilibrio económico-financiero cuando la situación esté un poco más normalizada. Además, hay que tener en cuenta que en Brasil algunas concesiones ya tenían problemas con receta por la crisis económica de 2015 y 2016. La segunda dificultad es la celeridad que el restablecimiento del equilibrio económico-financiero es necesario, la respuesta a este desequilibrio. Por las medidas que tenemos, por las leyes brasileñas hoy, este análisis toma mucho tiempo y el flujo de caja está muy impactado y puede comprometer la continuación de los servicios. Tenemos que decir que en Brasil hoy no hay un planeamiento o una estrategia por parte del gobierno federal para tratar de definir un sector prioritario para la reactivación de la actividad económica. Hay algunas medidas sectoriales, como este parecer de AGU, que he dicho antes, y también una medida provisional que prevé que las contribuciones que los concesionarios de aeropuertos tienen que pagar este año podrán ser pagas en el mes de diciembre de este año solamente. Por otro lado, hay iniciativas del Congreso brasileño que merecen nota. La primera, inspirada en Inglaterra, es la creación de un protocolo o de un guideline estableciendo procedimientos y plazos para el análisis, evaluación, calificación y cuantificación de los daños alegados por los concesionarios. Y además una creación de cámaras técnicas especializadas con órganos de control, con agentes públicos y agencias competentes para acelerar el análisis de los reclamos de los concesionarios. Una otra medida que también tenemos que reconocer aquí, favorable a los concesionarios, es un proyecto de ley 2139 que trata del régimen jurídico de emergencia en los contratos públicos. Este proyecto prevé que el concesionario podrá presentar un plan de contingencia suspendiendo o postergando el cumplimiento de obligaciones y inversiones obligatorias, y también que el poder concedente podrá postergar el recibimiento de contribuciones fijas o variables y también los valores de recetas accesorias. Y las partes podrían entonces cambiar la ecuación económica financiera del contrato y cambiar mismo la matriz de riesgo del contrato por vía de aditivo contractual. Entonces, estas medidas me parecen razonables para tratar del post-COVID, pero tenemos que ver en práctica para ver su eficacia. Por fin, ya estoy casi terminando, voy a dejar una reflexión para que pensemos. ¿No sería esta una oportunidad ideal para que miremos no solamente hacia atrás para restablecer el equilibrio económico-financiero del contrato, pero mirar también hacia adelante para modernizar los contratos de concesiones en Brasil y APPs para traer más
más seguridad para los inversores y también garantizar la reactivación de la economía en Brasil. Y por fin, me gustaría de reproducir aquí una frase que hemos escuchado dentro del Grupo Infra 2038, que es una frase de Paul Romer, economista de Stanford. A crisis is a terrible thing to waste. Okay, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marlon. Muy interesante la intervención. Vamos a presentar ahora a nuestra próxima expositora, que es la doctora Jennifer Alfaro, de Uruguay. Es abogada y escribana, egresada del curso superior de arbitraje del CIR CIAMEN, integrante del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Abogados, docente de Derecho Comercial, Comercio Internacional y Arbitraje, directora del Colegio de Abogados de Uruguay. Ha publicado, doña Jennifer, 2 libros y más de 70 artículos y es conferencista reconocida por todos nosotros, y también es la representante de la Unión Internacional de Abogados ante la UNCITRAL. Doctora Alfaro, le doy la palabra. No la oigo a Jennifer. Boa tarde, ¿me escuchan? Sí, sí. Perfectamente, gracias. Boa tarde a todos, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias a la organización por recibirme entre ustedes y a todos los compañeros de panel. De alguna manera, siguiendo la línea de lo que compartía con nosotros Marlon hace minutos, cuando nosotros nos enfrentamos a toda esta crisis a consecuencia de la pandemia, lo primero es diferenciar la situación de los diferentes países. Tenemos países con cuarentena obligatoria y tenemos países con cuarentena voluntaria, o de alguna manera una recomendación de distanciamiento social. Esta última es la realidad del Uruguay, en la cual la construcción no tuvo una prohibición estatal, pero sí tuvo recomendaciones, con lo cual se fue coordinando una etapa inicial de cierre de las obras a través del uso de la anticipación de las licencias anuales, luego de lo cual se retomó la actividad con controles muy severos, con un protocolo de distanciamiento. Pero más allá de eso, aunque no tengamos una disposición de cuarentena obligatoria, es indudable que el impacto en las obras se va a dar, primero que nada porque tenemos un puzzle, y hoy en día los contratos no son aislados, ninguno de los contratos en materia de construcción, si lo sabremos a partir de los subcontratos que hacen posible las obras de diferente dimensión. En este sentido, se van a ver impactados por ausencias laborales, precedentes médicos que le impiden al obrero ir a trabajar, situaciones de avanzada edad, entre otras, y el corte en la cadena de suministros, en lo cual me voy a detener en un minuto. A su vez, las complicaciones y todas las trabas en la obtención de permisos, habilitaciones, nuevos planos, registros de seguridad social. Esto todo impacta en nuestra obra, aunque el Estado no haya dispuesto ninguna medida que trabe su continuación. En este sentido, una pregunta que nos manejamos comúnmente en estos foros a partir del COVID-19 es cuál es la causal que vamos a invocar, ya sea para fuerza mayor o para hardship. ¿Va a ser la pandemia, va a ser el COVID, o van a ser las disposiciones estatales, todas las decisiones que los estados han adoptado que implican el cierre de la obra o su postergación? En ese sentido nos encontramos con que muchos contratos modelo comprenden hipótesis o prevén hipótesis de afectación de los programas de construcción a partir de la escasez de disponibilidad de personal o de los bienes, es decir, de la materia prima, de los insumos para continuar, ya sea por pandemias o por decisiones gubernamentales. Pero a mí me importa destacar en esta noche que en cualquiera de las hipótesis, la doctrina y la jurisprudencia de alguna manera exige o es cautelosa en analizar la conducta que ha tenido quien invoca esa causal, si ha adoptado medidas suficientes, razonables, para buscar alternativas. Y en ese sentido, primero que nada, me gusta siempre recordar que ya sea si hablamos de eventos excepcionales o de eventos compensados, el importante rol de las notificaciones tempranas, esa alerta que debemos como parte del contrato de construcción que sufre alteraciones,
poner en conocimiento de la contraparte para estar luego habilitados para invocar esa fuerza mayor o esa causal de desequilibrio que motive la renegociación o la resolución del contrato. Pero como les decía, me voy a detener un minuto más en el corte de suministros. Y cuando estamos hablando de que una obra no se ve interrumpida o demorada por el corte de suministros, debemos diferenciar, a consecuencia de este panorama diverso que teníamos, entre proveedores nacionales y proveedores internacionales. Porque particularmente cuando estamos hablando de un contrato internacional de suministro, cuando el proveedor es del extranjero, podemos estar en situaciones bien diversas y podemos enfrentarnos ante proveedores ubicados en países que tienen el cierre compulsivo, es decir, proveedores cuyas fábricas han sido cerradas, que no pueden embarcar su mercadería para enviarla al destino donde está el constructor o donde se desarrolla la obra. Y en tal sentido, más allá de invocar fuerza mayor o hardship, como decíamos, nos parecía importante mencionar, dentro de la Convención de Viena de 1980 en materia de compraventa internacional de mercaderías, el artículo 71, también el 72, pero me detengo en el 71, que permite que ese constructor, que es un comprador de suministros a nivel internacional, pueda suspender su obligación, concretamente en este caso suspender el pago, si es que ya puede prever, de manera seria, fundamentada, fuertes sospechas o temores de que la otra parte no va a cumplir, por ejemplo, por medidas de restricción estatal ya dispuestas. Lo que exige la Convención es notificar a la contraparte de que esta situación se ha dado, para que la contraparte esté en condiciones de ofrecer garantía de cumplimiento. Ya les digo, hay variantes con el 72, porque el 72, más que suspender, les habilita a la resolución del contrato. Esto todo además es marco de una obligación de mitigar el daño, que además, si nosotros vamos a los contratos de construcción, algunos contratos que han avanzado hacia una suerte de colaboración empresarial, la importancia de mitigar el impacto de estas alteraciones del contrato son sustanciales. Podemos decir que un contratista ha tomado las medidas de mitigación de su daño, cuando no ha adoptado las medidas razonables para cambiar de proveedor. Esas son algunas de las ideas que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. La alarma me ha recordado el tiempo y disculpen. Muchísimas gracias, Jennifer. Muy accurate esa alarma. Tenemos ya varias preguntas. Quiero dejarle claro a todos los asistentes que vamos a dejar el espacio de preguntas para el final, aunque tenemos preguntas directas para algunos de nuestros panelistas ya. Nuestro próximo expositor es el doctor Alex Wageman. Alex es socio fundador de Wageman Abogados e Ingenieros. Es una oficina multidisciplinaria especializada en temas técnicos y legales en el área de construcción e infraestructura en toda Latinoamérica. Él es máster en construcción internacional por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Stuttgart en Alemania, diplomado en las facultades de Ingeniería de la Universidad de Chile y Universidad de Santiago, director del Grupo Mundial de Trabajo sobre Contratos de Construcción en la Confederación Internacional de Asociaciones de Contratistas en París, y ya casi me va a dejar sin aire Alex, destacado además por Who's Who Legal en los años 2019 y 2020 como uno de los 12 líderes de Latinoamérica en la categoría de la construcción. Además, nuestro panelista forma parte del comité de expertos de la implementación de los Dispute Boards para los contratos de obras públicas en la República de Chile. Y hoy lo tenemos para abordar básicamente, entre otras cosas, cuál es la dimensión social que han tomado los contratos en Chile y las restricciones que contienen. Don Alex, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, estoy muy contento de estar aquí. Mis agradecimientos a Infra 2038 y a Aldec por la invitación cursada, ¿no? Sé que tenemos poco tiempo, así que voy a tratar de ser bien preciso con lo que quisiera poder transmitir. Lo primero, si se logra ver la imagen, la primera pregunta que uno debería hacerse es qué tienen en común todos estos elementos. Tenemos por una parte una guerra nuclear, ¿cierto? Por otro lado, un meteorito que está cayendo, el coronavirus, ¿cierto? Y un evento de lluvia de 7 días en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Y la respuesta frente a eso es que el tratamiento contractual que se les da a estos 4 eventos es exactamente el mismo. Resulta muy curioso, ¿no?
pero en la práctica basta con que nos encontremos frente a eventos imprevisibles que sean imposibles de resistir para que caigan todos dentro de un mismo saco en circunstancias de que evidentemente el tratamiento que deberíamos darle no es el mismo. Ahora, si los vemos objetivamente, hay un efecto inicial que tiene que ver con la definición del concepto de fuerza mayor. La lluvia tiene una determinada duración, el coronavirus, hay discusiones respecto de si es o no una condición de fuerza mayor o si desde el punto de vista de su previsibilidad, pero podemos asignarle un tiempo específico. La dificultad básicamente no se da ahí, sino que se da en el post-COVID o en el efecto que viene inmediatamente posterior. Por ejemplo, cuando se produce una lluvia, ya estamos durante 7 días detenidos, ¿cierto? Existe la posibilidad después de recuperar, incorporar mayores recursos, acelerar, ¿eh? Pero la situación que estamos viviendo es una situación totalmente diferente, en donde nos encontramos con dificultades que tienen que ver con la forma en la que vamos a desarrollar el trabajo posteriormente, a través de los problemas de distanciamiento social, como también nos vemos enfrentados a la dificultad, probablemente muchos de ustedes lo han podido sufrir, a propósito de la provisión de elementos, ¿cierto?, de los suministros por parte de las fábricas, que muy bien mencionó Jennifer. Y esta es una situación que se va a mantener y va a permanecer durante mucho tiempo. Las legislaciones de los países, la gran mayoría han resuelto de alguna forma lo que pasa con la situación de la fuerza mayor, pero no tienen un tratamiento uniforme respecto de qué es lo que ocurre con los efectos inmediatamente posteriores. Quisiera traer a colación un caso específico. El gobierno de Chile, hace un par de semanas atrás, declaró un cordón sanitario en la región metropolitana, donde se encuentra Santiago y todas las comunas que están alrededor. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas, que forma parte del mismo gobierno, invoca la fuerza mayor y exige que los contratistas soliciten la fuerza mayor. El efecto práctico es que el contratista asume el mayor costo de la fuerza mayor, pero al mismo tiempo, en el largo plazo, asume la pérdida de productividad. Los contratistas, ¿qué es lo que hacen? Reclaman en función de esta situación y el gobierno, tratando de solucionar el tema, declara la obra pública como estratégica. Vale decir, no se detiene, sino que continúa esa ejecución. ¿Y cuál es el efecto práctico? El efecto es que el contratista sigue asumiendo el costo de la fuerza mayor y sigue asumiendo la pérdida de la productividad. Por lo tanto, en la práctica no estamos solucionando nada, porque el marco regulatorio es insuficiente o es demasiado rígido. Y esto nos lleva a hacernos la pregunta, en el mundo post-COVID, ¿la realidad debe ajustarse al contrato o es el contrato finalmente el que se tiene que ajustar a la realidad? Algunas ideas. La solución de manual no sirve para resolver el problema. Puede ser que el contrato resuelva materialmente la hipótesis, pero no va a salvar el negocio, ¿eh? Eso nos obliga entonces a preguntarnos de qué manera podemos colaborar. Y la colaboración no es simplemente una cuestión espiritual, sino que tiene que ver con la necesidad de poder sobrevivir. Desde ese punto de vista, el contratista debe tomar algún tipo de medidas de mitigación, reducir sus costos, disminuir sus expectativas de utilidad, cuando no renunciarlas. Y por su parte, el propietario debe estar dispuesto a solventar parte de los gastos del contratista, no solamente en el periodo de fuerza mayor, sino que en el largo plazo. Eso también implica el analizar 3 grandes dimensiones. Por una parte, la dimensión estratégica, que implica de que ambas partes tenemos que empezar a pensar fuera de la caja. Desde el punto de vista del propietario, ¿cuánto vale realmente desplazarle el riesgo al contratista, como se ha ido viendo en este último tiempo y los malos resultados que está generando? Desde el punto de vista del contratista, ¿cuánto vale permanecer a cualquier evento, ¿cierto?, o bien retirarse? Desde la perspectiva contractual, ¿cuál va a ser el envase que nos vamos a dar para satisfacer los requerimientos legales cuando el contrato no lo resuelve? Y finalmente, desde el punto de vista técnico, y probablemente lo más importante, que es cómo vamos a valorizar la contribución al acuerdo, diseñando un modelo de negocio en que ambas partes compartamos la pérdida, porque si hay algo que es cierto en función de esto, es que en esto todos vamos a terminar perdiendo. Solamente para terminar mi presentación, quisiera hacer algunos comentarios. Primero, los enfoques tradicionales para el manejo de conflictos hoy día no nos van a resultar funcionales. En segundo lugar, la distribución de los riesgos tiene que ser revisada y el desplazamiento de una parte a la otra no va a resultar útil, va a terminar siendo un fracaso. Las partes entonces deberán diseñar soluciones flexibles, donde la colaboración va a ser esencial para asegurar la supervivencia de los involucrados. Y por lo tanto, respondiendo a la pregunta que hice hace un momento atrás, en situaciones extraordinarias como esto, el contrato es el que se tiene que ajustar a la realidad y no al revés, ¿eh? Quisiera terminar simplemente con, ahí está la fotografía de Daniel Kahneman. Es interesante lo que dice a propósito de pensar fuera de la caja, porque usualmente lo que hacemos es trabajar en función de lo que siempre hemos hecho, pero en estas circunstancias extraordinarias hay que pensar las cosas de una manera diferente. Eso era lo que quería transmitir. Gracias. Muchísimas gracias, Alex. Muy interesante lo que nos has dicho sobre la importancia de que
adaptemos los contratos a la realidad y que para hacer eso vamos a tener que mediar entre las partes y compartir las pérdidas. Nuestro próximo expositor es el doctor Carlos Tapia de Perú. Don Carlos es líder del equipo de asociaciones público-privadas y obras por impuestos en NPG Abogados, donde labora desde hace 10 años. Es especialista en contratos APPs y en derecho de la construcción. Ha brindado asesoría legal tanto en obras públicas como privadas en el lugar de la obra. Y hoy Carlos nos acompaña para hablar cómo transcurre el regreso de Perú a la actividad económica después de 2,5 meses, entiendo, Carlos. Te cedo la palabra. Gracias, Andrea. Voy a compartir una pequeña presentación. Sí, en principio, antes que nada, buenas tardes con todos, buenas noches con todos. Quiero agradecer a Aldec y a Infra 2038 por la invitación para participar en este evento. Yo voy a comentar un poco sobre el caso peruano y las medidas que estamos tomando, cuál es la situación actual del sector construcción, las medidas de reinicio y la normalidad post-COVID. Al inicio del mes de mayo, después desde 2 meses y unos días más de cuarentena, se emitió el Decreto Supremo 080-2020, que es un decreto que señala que el Perú regresará a la normalidad de las actividades económicas en 4 fases. Lo interesante es que en la fase 1 está el sector construcción. Se ha priorizado proyectos públicos y privados sumamente relevantes para nosotros, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, el terminal de Salaberry, la ampliación del Muelle Norte, el Muelle Sur, en el Callao, y otros proyectos de reconstrucción con campo, algunos proyectos inmobiliarios priorizados. Lo interesante de esto es que la reactivación se da en 2 fases. Y la reactivación es totalmente digital, es a través de la web de los diferentes ministerios. Y en estas 2 fases existe una primera aprobación, que es una aprobación sectorial, y una segunda aprobación, que es una aprobación del Ministerio de Salud. Pero en el marco de este proceso, todas las empresas deberán elaborar un plan de vigilancia, prevención y control del COVID. Básicamente esto va a hacer que las empresas cambien, generen una nueva normalidad, cambien su forma de hacer negocios para adecuarse a las nuevas medidas sanitarias y de seguridad y salud. Por ejemplo, se están disponiendo que el aforo ahora va a ser reducido a la mitad, que van a haber necesidad de implementar EPPs especiales para el COVID, va a haber una toma de temperatura al inicio del ingreso al lugar de trabajo, una desinfección antes de entrar al lugar de trabajo, va a haber también una necesidad de limpieza y desinfección de varias zonas dentro de las obras, y de manera constante además, y en fin van a haber varios protocolos para el horario de almuerzo o para en caso de detectarse algún contagiado en la obra. Lo interesante de todo esto es que todas estas medidas van a impactar en tiempo, productividad y costos, y como venimos conversando varios de los expositores, todos hemos señalado un mismo hilo dentro de la exposición, que es la de negociar, la de conversar entre las partes para ver cómo asumimos este impacto. Ahora, el siguiente punto que quiero tocar es el punto de la obra pública, pues es un caso especial. Tenemos 2 normas que han sido emitidas, el Decreto Legislativo 1486 y una directiva recientemente, de la semana pasada, del OCE, la 05, que habla de 3 condiciones. La primera es la ampliación de plazo por el efecto de la cuarentena, la necesidad del Estado de reconocer adelantos para brindarle liquidez a la obra y la posibilidad de cambiar algunos profesionales claves. Lo interesante de esto es que se han reconocido o se van a reconocer las ampliaciones de plazo por 3 impactos: el periodo específico de paralización de la cuarentena, el periodo de removilización de personal y equipo a la obra, y finalmente el impacto en la productividad por tener que trabajar con las nuevas condiciones de prevención del COVID. Evidentemente, la normativa dice que el Estado deberá reconocer los mayores gastos generales y los costos directos por el plazo ampliado, pero hay algo muy interesante, que es que señala que estos deberán ser revisados, los costos y los gastos generales derivados de la prevención del COVID deberán ser revisados periódicamente, o podrán ser revisados periódicamente. ¿Y esto es por qué? Porque están efectuados en base a estimados. Nunca antes habíamos estado en una circunstancia como esta. Como dijo Alex, nos ha caído un meteorito
y no vamos a regresar a la normalidad de febrero 2020. Entonces, todo lo que nosotros podamos diseñar o crear o estimar de aquí en adelante deberá ser probado en la realidad y deberá ser revisado periódicamente. Además, esta normativa también ha señalado que se va a incrementar el precio del contrato para asumir estas nuevas medidas de prevención de salud. Entonces, yo sí aquí quiero resaltar que todo esto abre un gran abanico de negociación, una negociación entre el Estado o el propietario de una obra privada con los contratistas, para evaluar estos tres temas: lo relacionado al plazo, lo relacionado al mayor costo y las medidas de seguimiento y control de las decisiones que tomemos. Las decisiones que tomemos del reinicio van a tener que ser revisadas, porque están efectuadas en base a estimaciones, y esas estimaciones son de un escenario que no habíamos visto atrás. En el caso del sector construcción, entiendo que se van a seguir reiniciando las obras en Perú en junio, y evidentemente eso va a llevar a mucho más de esta negociación mencionada. Muchas gracias, eso es todo. Muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención y muy clara todo el tema de negociación que nos va a tocar en tema de plazo, costo y medidas de seguridad. Vamos a seguir ahora vamos para México, con el doctor Juan Pablo Sandoval, que forma parte del equipo de litigio y RAC de COMAT en México. Es abogado graduado con honores de la Universidad Iberoamericana, obtuvo el premio San Ignacio de Loyola, tiene un estudio de posgrado en arbitraje y además tiene amplia experiencia en una serie de áreas distintas de litigio y también en arbitraje internacional. Juan Pablo hoy nos va a hablar específicamente del manejo de la pandemia por parte del gobierno mexicano y cómo han visto y pretenden tratar los temas de fuerza mayor o de excesiva onerosidad. Juan Pablo, te cedo la palabra. Muchas gracias. Hola Andrea, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo quisiera un poquito comentar cómo ha sido la experiencia de la industria mexicana de la construcción frente a esta pandemia del COVID, y para ello quiero empezar mencionando el trato que le ha dado la autoridad y el gobierno mexicano a la pandemia. Es importante el trato que se le dio porque se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de emergencia sanitaria por caso fortuito derivada del COVID. El hecho de que se le haya denominado emergencia sanitaria ha tenido varios efectos y varios impactos. El primero que me gustaría tocar es el impacto laboral, pues debido al wording que se utilizó como emergencia sanitaria, se impidió que se llevaran a cabo las suspensiones de las relaciones individuales de trabajo de conformidad con la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, los empleadores y los patrones de materia de la construcción en específico, pero en general en todas las ramas de la economía, tuvieron que absorber las cargas y continuar con el pago completo de las nóminas. O en su caso, debieron haber negociado y acordado los convenios modificatorios a las relaciones de trabajo correspondientes. Entonces, ese fue un primer efecto inmediato. Un segundo efecto inmediato que ha tenido la pandemia fue un efecto contractual. Y esto es así por el segundo elemento de la definición de la emergencia. El hecho de que se haya dicho que fue derivada de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque muchos contratistas empezaron a realizar las notificaciones y a solicitar las suspensiones de diversos proyectos, precisamente invocando las cláusulas de fuerza mayor que se establecen generalmente en los contratos. En este punto también es importante mencionar que, se ha discutido mucho y hay varias conversaciones y varios debates sobre si es aplicable la fuerza mayor o hardship, pero bueno, eso dependerá definitivamente al caso concreto y pues la discusión da para mucho más. Otra cosa importante es mencionar que en un primer momento la industria de la construcción no fue considerada como una actividad esencial, y esto también impulsó a que los contratistas solicitaran las suspensiones de las obras. Fue hasta un momento posterior en que se hizo pues, un estilo de reforma, modificación a la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación,
cuando ya se tomó a la construcción como una actividad esencial. Esto lo pone ahora, digamos, en un nuevo escenario en el que se tiene que adaptar a lo que hoy llaman la nueva normalidad. De eso lo quiero detener aquí un segundo y después voy a mencionar un poco más sobre la nueva normalidad. Para mencionar un tercer efecto que se vio inmediatamente en materia de construcción derivado de la pandemia. Y me refiero al efecto jurisdiccional, toda vez que, bueno, desde el momento en que se dio a conocer la pandemia, las instancias jurisdiccionales se movieron para ver qué medidas iban a tomar. El resultado fue que se suspendieron los plazos judiciales en un principio del 18 de marzo al 17 de abril y después este plazo se extendió hasta el 31 de mayo. Entonces, pues bueno, esos son los tres efectos inmediatos que quisiera mencionar que tuvo la pandemia, y ahora sí quiero mencionar un poco el tema de lo que llaman la nueva normalidad. La autoridad, digamos, está tomando algunas medidas para regresar a una actividad económica y para esto han emitido unos lineamientos para regresar a la nueva normalidad. En estos lineamientos básicamente se trata de principios de salubridad y de sana distancia que se tienen que tomar en las medidas, en las diversas industrias para tener un regreso, digamos, lo más sano y seguro posible. En este sentido, las medidas que se van a tomar y que ha emitido la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción son interesantes y me gustaría puntualizar unas por temas de tiempo. La primera es que se está solicitando que se escalonen los horarios. Esto para que a las horas de entrada, a las horas de almuerzo y a las horas de salida no se aglutine mucha gente y esté la menor cantidad de gente posible. Otra medida que me gustaría mencionar es que están sugiriendo que las herramientas de trabajo no se presten entre trabajador y trabajador y de esta manera evitar la propagación. Me gustaría mencionar otra que es interesante y es precisamente específica para la aplicabilidad en materia de construcción, consistente en que los operadores de las máquinas deben desinfectar los volantes, las puertas, las manijas de la maquinaria que se utilizó al momento de utilizarla y al fin de su uso. Y finalmente, pues me gustaría señalar una última, consistente en que están sugiriendo que se designe un área específica para la entrada y un área específica para la salida. De esta manera se puede monitorear que se estén llevando efectivamente a cabo estos protocolos. Mencioné que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ya emitió unos protocolos. Si les interesan, al final de la presentación se los puedo compartir con mucho gusto. Y bueno, con eso me gustaría concluir, únicamente sugiriendo que para entrar a esta nueva normalidad, pues nosotros sugerimos asesorarse no solo legalmente, sino en materia de salubridad para saber qué otras medidas se pueden tomar y que puedan ayudar pues a detener la propagación de la enfermedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo, muy interesante. Pasamos ahora a Estados Unidos con nuestro experto Felipe Gutiérrez. Bienvenido, Felipe. Felipe ha obtenido un BSc en contabilidad en Brasil, es contador público en Brasil, obtuvo también un máster en economía en Holanda, un posgrado en Derecho de la Construcción e Infraestructura en Brasil y un LLM en Derecho de la Construcción y Arbitraje. Tiene más de 20 años de experiencia en la prestación de servicios, el riesgo, gestión y pericias a nivel mundial. Es experto en quantum, daños y fraude. Ha sido perito también y ha testificado en varios casos en América Latina y en los Estados Unidos, con amplia experiencia en la prestación de servicios de cumplimiento, contabilidad forense, fraude y auditoría interna. Ha sido además reconocido por Who's Who Legal como uno de los principales profesionales de consultoría y pericias, expert witness también llamamos, en la industria de la construcción. Le dejo la palabra a Felipe, que nos va a hablar de la parte de los desafíos de la ingeniería en los Estados Unidos y cómo van a hacer las cosas a partir de ahora. Felipe. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias también a ALDEC y también a Infra 2038 y a los colegas que están compartiendo esta experiencia.
Yo tengo una presentación que es un poco larga y como tenemos solo 6 minutos, hay ciertas diapositivas que las voy a pasar muy rápido, ¿vale? Pero creo que tengo unas fotos que contextualizan un poco lo que se está hablando, lo que se está implementando en varios países y ya se puede ver como ejemplos de cómo funcionará. Lo que en mi visión todavía no se va a poder decir ahorita es los impactos, ¿no? Cómo cuantificar el impacto que todo eso va a ocasionar. Todavía hay mucha incertidumbre. Entonces, la diapositiva está preparada, como les comenté, para algo bastante más amplio, así que después, cuando esté disponibilizada, podrán estar mirando en detalle. Entonces, ¿qué trata la situación post-pandemia, no? Hay ciertas modificaciones y como varios mencionaron, que van a causar y ya están causando modificaciones de hábitos, modificaciones de cómo las personas se relacionan, cómo se desarrollan las cosas y con un impacto muy fuerte en construcción, que es uno de los temas que depende mucho de la interacción entre profesionales. Entonces todo eso va a estar cambiando y no cambia solamente ahorita, no cambia solamente hasta el final de estos proyectos, cambia hacia el futuro. Entonces algunas cosas de las que voy a compartir, tengo la intención de empezar a explorar un poco cómo ya están pensando cómo puede ser el futuro. Porque la verdad que hay mucha, como comento, mucha incertidumbre, ¿no es cierto? El distanciamiento social que se ha comentado básicamente en todas las presentaciones es algo que nos toca más directamente y no es que nos preocupe, pero es que es algo que una de las cosas más difíciles de lograr, que estamos acostumbrados, ¿no? A estar en meetings, a estar con las personas, y otra vez en construcción hay siempre una cuestión muy importante que tiene que ver con la relación entre los profesionales y cómo las cosas avanzan entre las diferentes disciplinas. Siempre hay, ¿no?, la involucración del contratista, con el arquitecto, con ingenieros, con, ¿no?, gente de construcción, abogados, y eso ahora hay que hacerlo de otra manera. Entonces los límites físicos e incluso psicológicos que se imponen ahora con la cuestión de la pandemia y del posible futuro van a ocasionar muchos impactos en todo lo que vivimos nosotros, ¿no?, en temas de construcción e infraestructura. Acá comparto algunas fotos, que aunque sean fotos de un contratista inglés, creo que representa, porque fueron algunas de las fotos que encontré que están muy buenas, creo, que representan efectivamente acciones de cómo las cosas pasan a ser en el futuro. Entonces, acá está el contratista Beaumont Dixon de Inglaterra. O sea, a la izquierda arriba muestra cómo los profesionales, los obreros y profesionales de construcción tienen que mantener distancia entre unos y otros. O sea, ya tienen demarcación en el suelo que permite que hasta que la persona se desplace hasta el próximo punto, el que está atrás no llega hasta ahí. O sea, se mantiene de manera organizada las distancias. Acá abajo, a la izquierda, aquí es una cola para entrar en la cantina. Y acá, no sé si se puede leer, creo que no, pero después quizás con la presentación sí lo podrán. Además de todas las instrucciones para mantener distancia, etcétera, se dice que se entra a la cantina uno a la vez y solo cuando sale a alguien. Luego a la derecha arriba, una foto de cómo está esta cantina en este caso, donde, ¿no?, las personas están bastante lejos unas de las otras y sin duda sin compartir las mesas. Y acá, algo que también se comentó, Juan Pablo estaba comentando cómo se están haciendo en México, ¿no?, con la cuestión de que solo se entra por un sitio y solo se sale por otro. Entonces acá en una escalera está mostrando cómo el flujo, además de que aguarda a su vez para poder seguir caminando, tiene una cuestión de que solo sube por un lado y solo baja por otro. Acá un otro ejemplo de cómo se están previendo posibles soluciones para el futuro en términos de colegio en este caso. Otro ejemplo también de un arquitecto inglés. Entonces la utilización de un terreno muy grande, entonces es difícil, casi como son pequeñas tentas, ¿no? Casi como un circo. Pero que en la próxima diapositiva se muestra cómo serían estas instalaciones. Entonces a la derecha, arriba, se puede ver cómo son las tentas, son bastante abiertas, hay circulación de aire, ¿no? Las personas aquí a la izquierda, abajo y arriba,
ahí, ¿no? Ya utilizando las instalaciones y cómo está el planning, también ahí abajo a la derecha. Entonces todo eso muestra cómo posiblemente será el futuro. Lo que no se sabe todavía es cuánto costo, cuánto tiempo se va a generar en la implementación de estos proyectos. Luego, temas de comportamiento social. Hay cada vez más, ¿no? La dependencia tecnológica, que ya era un movimiento que venía pasando con mucha fuerza. Por ejemplo, yo mismo he trabajado a distancia hace muchos y muchos años y la verdad es que uno se acostumbra. Yo creo que está pasando en muchos casos, hay una situación inicial donde las personas tienen que adaptarse a una nueva realidad, de trabajar a distancia sin estar así tan próximos unos de los otros, pero a la vez, se pueden mejorar esta cuestión de presentar, de hacer sus trabajos con la tecnología que está ahora, que está cada vez más desarrollado, porque hay más gente utilizando y el propio Internet va a avanzar bastante. Otro tema que no se sabe todavía cómo va a estar el impacto es la cuestión económica, ¿no? Acá Global Data estos días ha presentado estudios diciendo que en Latinoamérica baja la construcción casi el 6%, en Estados Unidos casi el 7%. El 7% en Estados Unidos son más de 120 mil millones de dólares. Así que los impactos cambian efectivamente. Yo voy a pasar rápido aquí unas diapositivas para presentar más unas cuestiones prácticas por una cuestión de tiempo. Acá es unos guías que se ha utilizado acá en Estados Unidos, especialmente en Miami, donde se ve claramente cómo se puede calificar los distintos sitios, no solamente de trabajo, pero de todos tipos, para que la gente pueda saber cuándo van a pasar cuándo se puede trabajar, cuándo no se puede trabajar. Son maneras muy prácticas de presentar cómo regular y cómo controlar el riesgo. Y ahora los dejo, termino mi presentación. Como les comenté, el PowerPoint está largo y ahí hay un montón de informaciones adicionales que se podrá observar después en otro momento. Encantado de detallarlos más si hay dudas, si hay interés. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Pasamos ahora entonces a escuchar a nuestra última exponente del día de hoy, que es la doctora Elina Mereminskaya, de Chile. Ella es árbitro, trabaja directamente en arbitraje de la construcción, es socia de Wagemann Abogados e Ingenieros, doctora y magíster en Derecho por la Universidad de Göttingen en Alemania, abogada licenciada en Derecho de la Universidad Federal Báltica Immanuel Kant en Rusia, es miembro del Consejo Directivo del CAM de Santiago y Just Who Legal precisamente este año la ha categorizado como una líder global en arbitraje y construcción. Elina, te damos la palabra para escuchar ya del lado tuyo cómo sería el abordaje de estas situaciones desde propiamente la perspectiva del conflicto en procedimientos de arbitraje en materia de infraestructura. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias al DEC, a Infra 2038 y a todas las personas que están conectadas con este seminario. Hoy la expectativa generalizada es que el arbitraje se masifique, dado que los tribunales ordinarios no van a poder resistir el flujo de las causas. Y el desafío va a ser elevar su eficiencia sin perder al mismo tiempo la dimensión del debido proceso, y especialmente en el rubro de la construcción, que se distingue por procedimientos muy complejos. Afortunadamente ya hay varios avances en esa materia, los que voy a dividir en tres grupos, en cuanto al diagnóstico, al procedimiento y en lo técnico. En cuanto al diagnóstico, en noviembre del año pasado se publicó la encuesta de Queen Mary University of London. Esa vez estaba dedicada justamente a arbitraje de construcción.
A la pregunta, ¿qué es lo que puede hacer arbitraje de construcción ineficiente? Las principales respuestas eran tácticas de las partes, deficiente case management por parte del tribunal y exceso de la prueba. Para mejorar la eficiencia se necesitaba rechazo temprano de pretensiones y defensas infundadas y mejoras en el proceso de nombramiento de los árbitros. El año pasado, el CAM Santiago también realizó una encuesta sobre funcionamiento de arbitraje de construcción en Chile. Y según los encuestados, los problemas más recurrentes eran larga duración de los procedimientos, seguido por exceso de prueba documental. Y para mejorar los procedimientos arbitrales, se sugería mayoritariamente nombrar árbitros expertos y acortar la etapa de discusión. Vemos entonces que el diagnóstico internacional y diagnóstico local coinciden en gran medida, y de ahí puedo plantear algunas conclusiones inmediatas para evitar el colapso de arbitraje post-COVID. Primero, las partes deberán colaborar entre ellas, ponerse de acuerdo en todo lo que se pueda, admitir todo lo que se pueda, preparar por adelantado el caso, abrir ciertas cartas en la primera audiencia, etc. Los árbitros deberán desarrollar las habilidades de case management. Los casos que llegarán probablemente van a tener una dimensión jurídica muy notoria, contractual, legal, acerca de si las circunstancias pueden ser calificadas como evento de fuerza mayor o de hardship. Entonces va a surgir probablemente el tema de una posible bifurcación de los procedimientos. En este caso, sí se va a requerir uno de los ejemplos para aplicar case management skills. Y los centros arbitrales deberán promover listas de árbitros especializados. En cuanto al procedimiento, ahí quiero recurrir al tremendo trabajo que ha hecho la CCI en esta materia. Primero, ya las reglas de arbitraje de la CCI contienen en su anexo 4 una propuesta de case management techniques que deberán ser tomadas en cuenta por los árbitros incluso fuera de los procedimientos de la CCI. Y el año pasado también se actualizó el informe de la Comisión de Arbitraje de la CCI dedicado a la industria de la construcción, que se llama Recommended Tools and Techniques for Effective Management. Y las recomendaciones que contiene son precisas, prácticas y apuntan a resolver los problemas que levanté en el diagnóstico anterior. Requieren de mucha colaboración entre las partes y el tribunal para administrar eficientemente ese proceso de resolución de la controversia. Asimismo, no hay que olvidar que junto con las reglas de la IVA sobre la práctica de la prueba, hoy en día disponemos de las llamadas reglas de Praga, más afines a la tradición jurídica del civil law, que contemplan menos discovery, promueven mayores poderes del tribunal arbitral, así que en los casos que vinculan a las partes dentro de la región puede ser interesante estudiar su posible uso. En lo técnico, algunas ideas claves. El mismo informe de la CCI sobre arbitraje de construcción hace referencia a 3 guías muy reconocidas para el cálculo de impactos, siendo el más famoso entre ellos el Delay and Disruption Protocol de la United Kingdom Society of Construction Law. Y en la medida que se acepten los criterios técnicos que establecen esas guías por las partes, por sus consultores técnicos, peritos y el tribunal, todos van a poder hablar el mismo idioma, elevándose nuevamente la solución de la controversia. Hay un caso australiano por ahí por septiembre del año pasado que sostuvo que un método que no esté en este protocolo no significa que carezca validez, pero yo creo que para América Latina eso podría ser stage 2. Primero es importante hacer propios estos protocolos internacionales. También hay una decisión muy reciente de abril de este año del Tribunal de Tecnología y Construcción inglés, que señaló que una empresa internacional de servicios de pericias no pudo actuar para más de una parte del mismo arbitraje a través de su
sucursales distintas, que con eso se rompían ciertos deberes de lealtad. Entonces, eso va a ser un desafío importante para las grandes oficinas de estudios periciales, lo que refuerza mi llamado: esfuerzo local, pero con un lenguaje universal. Con eso termino. Muchísimas gracias, Elina. Excelente la exposición. Pasaríamos ahora, yo tengo mis propias preguntas, pero vamos a ver cuáles son las preguntas que nos ha venido formulando el público para los participantes. Tenemos una primera pregunta que es específicamente para Marlon, que dice: ¿qué criterios deberán tenerse para ese equilibrio económico provisional y que dicha decisión no sea hecho principal de un eventual conflicto o controversias? Marlon, ¿pudiste entenderme esa pregunta? Hola, Andrea. Sí, intentaré contestarla aquí. Para mí, hay que ver dos caminos distintos, ¿no? Un jurídico y otro económico. Jurídico para ver en el contrato, las previsiones del contrato, y la matriz de riesgo para ver sobre quién está este riesgo, ¿no? Y después de verificar eso, a ver si es posible una revisión del contrato. También económicamente revisar la tasa interna de retorno. Creo que es el principal índice para ver el equilibrio económico-financiero del contrato. Lo que me parece muy claro es que en el comienzo de un contrato de concesión o APP en Brasil, el concesionario tendría en su mente, en su propuesta, una TIR, ¿no? Previendo un flujo de pasajeros o de peajes en una carretera. Pero, ¿cómo vamos a restablecer este equilibrio, no? No se sabe cómo va a ser esta nueva normalidad, este nuevo normal. Mucha cosa va a cambiar, pues muchos menos viajes van a hacer. Con la tecnología, mucha gente va a hacer ahora webinars, va a hacer videoaulas, videoclases, y no será necesario se desplazar para hacer una reunión. Entonces, hay que ver económicamente cuál sería también la distinción entre los riesgos de la pandemia, ¿no? Los impactos de la pandemia y también los impactos anteriores a la pandemia, no sé, por una propuesta muy optimista. Entonces creo que es más económico que jurídico, no sé, pero hay que ver primero, vamos a hacer, no sé, un valor presente líquido de eso con los economistas, ¿no? Para ver cómo seguir con los servicios y después, cuando la situación esté un poco más normal, negociar con el poder público una nueva tasa interna de retorno. No sé si he contestado la pregunta. Muchas gracias, Marlon. Tenemos ahora una pregunta de Carmen Sferis, que es dirigida a Juan Pablo, que nos habla sobre los medios de resolución de disputas, y ella plantea que los dispute boards no van a ser suficientes para solucionar todos los problemas post pandemia. Entonces, y el arbitraje, aunque sea un excelente método de resolución, ella dice, como bien lo señala ahora Elina, que puede ser algo que demore mucho, salvo que implementemos protocolos diferentes. Así que nos pregunta para Juan Pablo que cómo ve la mediación especializada para estos casos. Juan Pablo. Hola, muchas gracias por la pregunta. Y digo, sin duda, los dispute boards, yo creo que son una muy buena opción para este tipo de solución de controversias. Sin embargo, en México es algo complicado porque no son del todo reconocidos. Digamos que es algo que todavía está en proceso en México. Entonces, en lo que se termina de desarrollar el tema de los dispute boards en México, definitivamente hay que empezar a voltear a otras opciones, y sin duda la negociación y la mediación son dos soluciones bastante buenas. Y bueno, solo por mencionar una, el Tribunal de la Ciudad de México cuenta con una sección de mediación, y puedo decir que hay excelentes mediadores y muy preparados en la materia de la construcción. Y digo, sin duda hay que buscar pues alternativas que nos ahorren tiempo y le ahorren dinero a nuestros clientes. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para Felipe,
de Adilton Trindade, y específicamente Felipe nos pregunta que ¿cómo piensas que va a ser la situación con los sistemas de transporte público, autobuses y metro? Y si no crees que esa situación va ahora a incrementar muchísimo la utilización de los vehículos por parte de las personas. Dale, yo puedo comentar algo que ya lo vi, la verdad, bastante antes de la pandemia. Yo creo que con el crecimiento y la mejora de los autos autodirigibles, es una evolución que de todas maneras ya iba a pasar. Y aunque sea transporte público o no, cambia completamente en mi visión cambia completamente cómo se dan los transportes, ¿no? El commuting, que lo dicen en inglés, ¿no? Ahora lo que sí se adiciona es que mucha gente ya no quiere hacer commuting, ¿no? Como Marlon estaba mencionando, quieren hacerle la videoconferencia, y hay mucha gente que ya no quiere más vivir en una ciudad, quieren vivirse lejos, que es más barato, no hay el tiempo y el costo de viaje. Así que yo creo que hay muchísimos escenarios, difícil decir qué pienso yo en relación a lo que va a ser el futuro, pero la verdad es que cada vez más van a ser más autos que dirigen solos, y yo creo que mis hijos y seguramente mis nietos van a preguntar a los viejitos, ¿no? Pero ¿y por qué manejaban ustedes? No puedo entender, ¿no? Que es caro, lleva tiempo, peligroso, no hace sentido. Y cuando tengas la tecnología que ya está llegando, ahora más rápido, eso todo va a ser muy natural para ellos. Bueno, tengo también otra pregunta, Felipe, que es para ti, que es en materias de presupuestos. Dice, ¿qué sugerencias pueden darnos para determinar de manera más acertada la planeación y ejecución de un proyecto de infraestructura, considerando los costos adicionales del COVID-19? Bueno, desde el punto de vista económico, ¿no? basar los presupuestos en la información que existe. Yo no estoy seguro desde el punto de vista jurídico y ni contractual, pero la verdad es que lo que sí va a ocurrir ahorita son cambios, ¿no? Entonces, si uno se van... Lo que yo veo, lo que preocupa más, incluso son proyectos de más largo plazo, donde, como también mencionaban muchos de los expositores, hay mucha incertidumbre en relación a la demanda. Entonces es muy difícil decir cómo la operación va a estar por 20, 30, 40 años, cuando no se sabe si se va a utilizar o no. Entonces lo que sí va a pasar es que muchos proyectos van a tener dificultad de que los aprueben y de que haya interés del inversor, porque no se sabe qué va a pasar. Desde el punto de vista más práctico, para las cosas que uno ya lo sabe, cuantificarlos, ¿no? Ya se sabe que vamos a necesitar más personas y más tiempos para hacer las construcciones. Se van a convertir en mayores costos. Por otro lado, si la tecnología ayuda y se puede eliminar ciertos costos, también se van a estimar con base en premisas, ¿no? Como siempre se ha hecho. En mi visión todavía hay mucha incertidumbre y preocupa la aprobación de futuros proyectos por esta misma razón. Sí, muchas gracias, Felipe. Efectivamente, todo el tema que tenga que ver con la elaboración de presupuestos, de proyecciones, de flujos, es algo que ahorita no podemos prever en este momento y probablemente dentro de unos meses tampoco. La siguiente pregunta que tenemos es de Eduardo Mota, que es para Lina específicamente, y dice, ¿se imagina que este aumento en la demanda de arbitraje es independiente del sistema legal del país? ¿O este aumento natural debido a la incapacidad de los gobiernos para hacer frente a la situación independientemente de su estructura legal? Claro, el arbitraje prospera un poco a raíz de la ineficiencia de los sistemas judiciales, podríamos decir, ¿no? Arbitraje internacional tiene su propia cabida. Si hoy en día pensamos que prácticamente no hay ninguna empresa que no esté afectada, el flujo de causas hacia los tribunales ordinarios que se va a generar es realmente inimaginable, ¿no? O sea, es todo lo que no se logre resolver a través de las negociaciones amistosas. Entonces yo creo que sí pueden haber matices,
También los que tienen hoy cláusulas arbitrales claramente van a recurrir al arbitraje. Los que no las tienen van a depender de la disposición de ambas partes para pactar arbitraje. Entonces hay que hacer esta matización. Gracias, Elina. Tal vez también aquí podríamos preguntar a todos, al ver cuál quisiera hablar, sobre la importancia que tiene precisamente en este momento que los gobiernos aprobaran reglas como los de la Convención de Singapur, que están estrictamente dirigidas a las regulaciones en temas de mediación, que es una invitación regulada para que mediemos nuestros conflictos. Cualquiera que quiera conversar sobre el tema. Elina. Encantada, agrego, sí. O sea, indudablemente un procedimiento arbitral mira hacia el pasado y la migración se orienta hacia el futuro. En la situación como la de ahora, la ventaja de recurrir a la mediación es evidente. Hay que reconstruir un new normal, ¿no? Por eso yo de todas maneras sugeriría la mediación, pero sabemos que en algunos países aún falta cultura de mediación o marco regulatorio. Por eso mi presentación en realidad se centraba más bien en el arbitraje. La parte de conflicto. Otra pregunta que está dirigida para todo el panel. ¿Me hablaste, Silvia? No, Jennifer. Ah, bueno, perfecto. No, me parece que en la misma línea con lo que decía Elina, sin duda la mediación tiene mucho, además en común con los dispute board, el mantenimiento de los vínculos a futuro. Sí. Queramos o no, el litigio, ya sea en vía judicial o arbitral, un enfrentamiento y la pérdida de valor en sí mismo. Los contratos de construcción, además, en ciertos nichos de mercado en los cuales no abundan los proveedores, no abundan los constructores, creo que la mediación tendría que estar primero en la lista, por lejos. Muy bien. Tenemos una pregunta aquí que dice, ¿cómo está preparado NEC 4 Alliance para recibir los riesgos de la pandemia? ¿Es posible mantener este tipo de contratos en estos momentos para el cliente? Muchachos, cualquiera puede tomar la palabra. Bueno, este tipo de contrato no es muy usual en muchos países en Latinoamérica. Si alguno de ustedes tiene un poco más de experiencia, puede responder esa pregunta y si no, pasamos a la siguiente porque tenemos muchas. Yo puedo comentar un poco sobre NEC. NEC fue utilizado en Perú para Juegos Panamericanos. No fue utilizado el NEC 4 Alliance, fue utilizado el NEC 3 en su versión F, porque los Juegos Panamericanos, como ustedes comprenderán, son un proyecto que tenía que inaugurarse en una fecha determinada. Entonces, ese tipo de contrato, digamos, priorizaba, tenía como driver del proyecto el plazo frente a otros, digamos, elementos del contrato. En principio, fue una experiencia satisfactoria, fue una buena experiencia, pero independientemente de las formas contractuales, lo que está detrás es una cultura de gestión contractual. Y se ha dicho mucho dentro de las presentaciones de los demás panelistas que frente a estos eventos que pueden ser catalogados como caso fortuito, fuerza mayor, dependiendo del contrato, o no, o hardship, hay que levantar la mano a tiempo y decir, ha pasado esto, hay una alerta temprana y vemos cuáles son las soluciones de cada contrato para atacar ese tema. Sí, bueno, aquí tengo varias preguntas que van todas dirigidas al tema de invitarnos a negociar, porque parece que el público está coincidiendo en que la mediación va a ser un tema importante. Por aquí nos están preguntando para Marlon, ¿qué considera? Dice, ¿el acercamiento al equilibrio económico-financiero post-COVID depende solo de la voluntad de las partes o se requiere también de condiciones propicias a partir de políticas públicas? Yo creo que esa podríamos responderla a todas, pero está dirigida a Marlon primero. Gracias, Andrea. Sí, yo pienso que también es necesario partir de políticas públicas. Aquí en Brasil, generalmente se suele reequilibrar los contratos de concesiones de dos maneras, ¿no? La primera es con la extensión de plazo de la concesión, o si no, con aumento de las tarifas, o con pagos del poder público. Pero en Brasil, hoy también hay que tener en cuenta los tribunales de cuentas, órganos de control, ¿no?
porque en estas situaciones excepcionales también tendremos que tener medidas excepcionales para lidar con ellas. Como he dicho, por ejemplo, en el proyecto de ley 2139, que se puede prever postergación de cumplimiento de obligaciones o de inversiones obligatorias, y también el poder público se puede postergar el recibimiento de valores de contribuciones fijas o variables y también de recetas accesorias. Pero también los órganos de control hay que tener en cuenta las condiciones que existen hoy. El agente público que va a asignar un aditivo contractual no puede sufrir un proceso administrativo después por haber discutido y consentido en un aditivo contractual que no sé, que pueda intentar restablecer este equilibrio económico financiero. Entonces, no solamente depende de la voluntad de las partes, pero también de políticas públicas. Tengo aquí, muchas gracias Marlon, una pregunta general, y es que, bueno, ¿cómo veríamos o si deberíamos nosotros en el sector privado preguntarnos cuál sería nuestra reacción o si sería posible que los legisladores en nuestros países pasen medidas o legislaciones que modifiquen los contratos existentes o las relaciones contractuales existentes en vista de los efectos que está teniendo el COVID-19? ¿Quién me quiere responder? Puedo hablar desde mi país. Si pensamos desde el Uruguay, es algo muy lejano. Ni siquiera hemos recibido la teoría de la imprevisión. Respetamos de tal manera los contratos y es una política además de Estado constante. Hay grandes contratos que además en el Uruguay que son protagonistas de la futura recuperación económica, que expresamente se ha decidido por parte del gobierno no alterarlos a pesar de cláusulas que lo permitían. Y eso mismo se traslada al Poder Legislativo. Es decir, mi país tiene una tradición que puede ser considerada al extremo de no interferir en los contratos, ni siquiera con normativa que lo ampare. Perfecto. Alex, ¿cómo estaría esa situación en Chile? Cuéntanos un poquito. A ver, la situación en el caso de Chile es relativamente parecida a la de Uruguay, en el sentido de que solamente existe la fuerza mayor y no está considerada la teoría de la imprevisión. Si bien es cierto, hace un par de semanas atrás ingresó un proyecto de ley para tratar de subirlo al carro, pero resulta difícil. Ahora, particularmente, a mí me resulta difícil pensar que deba ser el Estado el que obligue a los particulares a tratar de llegar directamente a un acuerdo modificando el Estado directamente los contratos. Me parece que la toma de conciencia debe ser a nivel global por parte de los actores del mundo de los negocios en términos de darse cuenta de que en definitiva si no existe una negociación colaborativa en este proceso, es muy difícil poder lograr cualquier posible reactivación económica. Sí. ¿Alguien más que quisiera hablar un poquito sobre eso? Vamos a pasar al siguiente tema entonces que tiene específicamente que ver con el hardship. Yo creo que ha sido como una constante dentro de todos nosotros que hemos hablado que la excesiva onerosidad para hablar en español no es algo que está regulado de manera específica en nuestras codificaciones civiles y normalmente tampoco es una cláusula que está incorporada en nuestros contratos. En los sentidos de que, por ejemplo, en Europa hay legislaciones que sí te permiten perfectamente que en caso de excesiva onerosidad haya o una resolución del contrato o bien que haya un reajuste del contrato por parte de un árbitro, por ejemplo. Entonces, me gustaría saber de cada país lo que ustedes quisieran decir sobre eso, si les parece que tiene que haber una legislación específica o si la que vamos a tener que hacer a partir de ahora es implementar una cláusula de hardship en nuestros contratos. Para agregar a lo que ya dije, solamente quiero decir que se puede entender que en una ley bastante reciente, que es de participación público-privada, digo reciente en lo que es la historia, porque de unos años atrás, sí prevé algunas circunstancias que pueden llevar a la renegociación,
sobre todo impulsados de parte de la administración pública, que pueden ser comprendidas dentro de la hipótesis de la teoría de la imprevisión. Y ahí motivan la renegociación y en caso de resistencia a negociar, llevar a la resolución del contrato con la intervención de un juez. Carlos, ¿cómo verías esa situación, como nos está planteando Jennifer ahora, desde la perspectiva de Perú? Sí, bueno, en el caso de nuestro Código Civil existe un artículo con el nombre tal cual, excesiva onerosidad de la prestación, pero tiene unos requisitos sumamente complicados, un alto costo probatorio, determinar contrato por contrato qué cosa puede ser excesivamente oneroso es siempre muy complicado, y este tipo de reclamos terminan siempre en un juicio o en un arbitraje para determinar si puedes o no aplicar esta cláusula. Entonces, realmente nosotros no vemos que sea una solución en estos momentos eficientes frente al COVID, y en todo caso debería ser una de las últimas armas que utilicemos para solucionar los problemas contractuales. Muchísimas gracias. Tal vez Juan Pablo con la visión desde el punto de vista mexicano. Sí, muchas gracias. Un poco en el sentido de la intervención anterior, en México el Código Civil de la Ciudad de México sí contempla en un artículo la teoría de la imprevisión, pero de nuevo contiene elementos que son muy complicados de probar, y eso en la parte de contratos privados. En materia pública, de contratación pública, existe la teoría de la teoría del príncipe, la cual pues consiste igual que en ocasiones los actos de la autoridad son los tendientes a cambiar un poco el equilibrio económico en los contratos, y en ese sentido se puede invocar esta teoría, pero coincido, en todo caso se tendría que resolver entre algún procedimiento jurisdiccional, lo que, digamos, haría un poco tardado este procedimiento. ¿Alguno de los países de los que estamos aquí presentes tienen regulada de una manera más flexible el tema de la excesiva onerosidad en el contrato? Andrea, aquí en Brasil tenemos en nuestro Código Civil ¿Sí? la onerosidad excesiva, pero hay una cosa particular aquí en Brasil, que es que la otra parte tiene que tener una ventaja, ¿no? Y no solamente una onerosidad excesiva por otra parte. Y esto es muy difícil de probarla en juicio. Perfecto. Entonces, muchas veces lo que se ve es que no se puede comprobar los requisitos para la aplicación de la teoría de la imprevisión. Por otro lado, en los contratos públicos sí es más fácil, porque nuestra ley de licitaciones prevé expresamente que este riesgo está con el poder público. Entonces es más fácil en proyectos públicos. Perfecto. Tengo aquí para Elina, dice Elina, ¿ve cerca y a raíz del COVID los tribunales locales y al tiempo los de inversión como una medida de protección del contratista? Me temo que no estoy entendiendo la pregunta. Sí, la pregunta tal vez está un poquillo confusa. Dice que si a raíz del COVID ves a los tribunales locales y al tiempo también los que tienen los de inversión como medidas de protección del contratista. Entiendo, sí. Sí, sin duda está una posible ventana al recurso a los tribunales internacionales de inversión, pero como la mayoría de los tratados internacionales contemplan cláusulas conocidas como fork in the road, ¿no? Ahí los contratistas afectados van a tener que tomar la elección entre recurrir a la justicia ordinaria o guardarse para iniciar después un procedimiento después, porque digo, ¿no? Siempre hay un periodo de cooling off, etc., ante la justicia internacional. En Chile, el Consejo de Defensa de Estado gana alrededor de 90% de los casos. Hay mucha confianza en el sistema judicial chileno, pero es una estadística bastante objetiva, entonces, dependiendo de ese tipo de números, yo creo que los contratistas van a ir tomando las decisiones. Bueno, aquí tenemos otra pregunta para Felipe.
porque hay una gran inquietud sobre cómo calcular el daño, Felipe. Dice, ¿cómo calcular o cuantificar el costo-daño en el contratista a raíz de la excesiva onerosidad del contrato? Sí, otra vez va a depender, sí, depende, comprobar el daño, uno tiene mucho más suceso de hacerlo mirando hacia atrás, ¿no es cierto? Yo he visto en ocasiones donde se una previsión de pérdidas futuras, de costos adicionales, y en general es fácil, a menos cuando es una obra y ya se sabe más o menos qué se va a hacer, por cuánto más, etcétera. Pero en general lo veo mucho más fácil estar mirando lo que efectivamente ha pasado, lo que efectivamente está comprobado, o sea, existe soporte adecuado, y bajo lo que dice el contrato, con un entendimiento legal que nos dicen a nosotros los abogados, por veces el propio árbitro, el juez, ya nos determina ciertas reglas, ¿no? Para hacer que esto sí entra, esto no entra, cuantifica. Entonces, para nosotros es un trabajo que es difícil hacerlo, pero el daño es algo más, es algo, hay menos incertidumbre. O sea, si incurrió el daño, es más fácil comprobarlo, ¿no? Alimentación, soporte. Entonces, temas, por ejemplo, como estamos hablando ahorita, que es algo que va a pasar muchísimo, como comentó también, bueno, varios de los ponentes. El tema de pérdida de productividad es algo que es simple de probar, porque efectivamente, aunque no tengan parado muchas obras, se va a llevar más personas, se va a llevar más tiempo, los transportes llevan más tiempo. Eso generan costos adicionales. Ahora, si son cosas que tiene derecho el contratista o no, hay más legal. Bueno, pareciera que ya nos estamos acercando al final de este webinar tan interesante. Si alguno de ustedes quisiera hacer alguna conclusión en particular o darle un consejo a la audiencia que tenemos, sería excelente. Nada más yo, como para hacer un pequeño wrap-up, creo que todos hemos llegado a la conclusión de que vamos a tener que mediar, que aunque tengamos expertos como Felipe que se encarguen de hacer una medición muy estricta y muy precisa del costo y el daño y el aumento, independientemente de eso vamos a tener que negociar, porque las dos partes también estamos perdiendo, y no solamente una parte. Es una situación que afectó al mundo entero, ¿verdad? O sea, todos los temas de incremento en costos de sanidad, de seguridad y de salud. Vamos a tener que ver si incluimos estas cláusulas bien definidas de fuerza mayor y excesiva onerosidad en nuestros contratos también, y promover una reactivación, como bien lo decía Jennifer, a donde se mantengan las buenas relaciones entre las partes, porque la actividad tiene que continuar, y para que pueda continuar tampoco hay tantísimos actores, como decía también Elina, en el mercado internacional de la construcción. ¿Alguno de ustedes que quisiera concluir algo más específico? Sí, buenas Yo tardes. quisiera, disculpa. Adelante, adelante. Muy bien, muchas gracias. Sí, no, simplemente agregar que es importante tener presente que existen distintas herramientas en términos de resolución de conflictos que deben ser usadas también convenientemente de acuerdo a la naturaleza del problema. Me refiero a que, como consecuencia de todo lo que está pasando, hay dificultades de distinto orden que se van a producir, algunas que tienen una consideración un poco más jurídica, otras dificultades que son de orden un poquito más técnico, hay otras que tienen que ver con cuestiones más bien de orden relacional o de pérdida de confianza, y desde ese punto de vista, el mundo en general de la resolución de conflictos nos ofrece distintas alternativas. A propósito, por ejemplo, de la pregunta de la mediación, probablemente la mediación puede ser una herramienta más efectiva para determinado tipo de conflictos, por ejemplo, los que están relacionados con la pérdida de confianza. Caso distinto es la situación de los dispute boards o de los arbitrajes. Entonces, el desafío, sabiendo que existen todas estas herramientas sobre la mesa, es también aprender a utilizarlas de manera inteligente. Eso quisiera comentar. Gracias, Alex. ¿Quién más quería la palabra? Sí, bueno, yo también para concluir un poco el comentario es en el sentido de que creo que lo que nos ha dejado esta pandemia, digamos prácticamente, es la enseñanza de que hoy en día las partes deben tener
una actividad mucho más pro negociación. Y bueno, creo que hoy es más que nada necesario que las partes entiendan que en muchas ocasiones la solución a los conflictos está en ellos y que, bueno, como mencioné anteriormente, es necesario voltear a otras alternativas como precisamente son la mediación, y en México sería muy bueno que empiecen a despegar un poco más los dispute boards y bueno, adjudicándome un poco lo que ya decía Jennifer, todo en pro de las relaciones jurídicas y de las relaciones contractuales a efecto pues, de que éstas continúen y que no se terminen por un problema que pudo haber sido resuelto por ambas, sin necesidad de la intervención de un tercero en el que pues, el resultado es que uno pierde y otro gana, ¿no? Nos queda un minuto. ¿Alguien más que quisiera hacer una conclusión antes de que yo haga los anuncios? No, solo recomendar al DEC a hacer un próximo webinar sobre Dispute Board y mediación. Sí, sí, tenemos que hacer uno sobre el Dispute Board y definitivamente vamos a tener que hacer uno dentro de un par de meses para revisar estos mismos temas y ver qué es lo que está pasando. Todavía tenemos bastantes preguntas. Lo que vamos a hacer a todos los participantes es recogerlas y contestarles por escrito y enviárselas al igual que con las presentaciones que vamos a enviar. Por ahí, Elina, me habían pedido que si puedes, si tienes la posibilidad de enviar alguna de esas guías o criterios técnicos que mencionaste en tu exposición para la lectura y educación de las partes. También es muy importante que toda la audiencia sepa que estaremos subiendo este video a YouTube el día miércoles. Bueno, de parte de la organización, quiero darle las gracias también a ALDEC, al proyecto Infra y a ustedes, 7 expositores que pudieron ajustarse en 6 minutos a hablar de temas tan álgidos y logramos conectarnos y vencer también los retos de la tecnología. Muchísimas gracias a todos los participantes porque han estado muy activos. Se nos quedaron muchas preguntas, pero tenemos que ser muy conscientes con el tema del tiempo. Así que damos por terminado. Gracias a todos. Feliz noche, feliz tarde, etcétera. Feliz mañana. Muchas gracias. Yes. Hasta luego. Muchas gracias a todos, amigos. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego.